Para mí es una alegría encontrarme con todos vosotros en esta mañana nevada en esta parte, porque yo de Córdoba que vengo hay sol por todas partes, ¿no? Pero nevada en este lugar. Blancura que nos remite a la Eucaristía y que también nos invita a la pureza en el alma. La nieve siempre tiene este significado. Cuando me invitó el padre Lofeudo para estar con vosotros, pues sentí una alegría grande, porque como ha dicho él, pues sí, también soy fruto de la adoración perpetua. Trabajamos para prepararlo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un mes antes tuve que irme a otro sitio y en Toledo continúa aquella primera experiencia que luego se ha extendido por otros lugares. Y al llegar a Córdoba, también en Tarazona lo intenté, pero al llegar a Córdoba pues he querido que podamos disfrutar de este regalo del Señor que es la adoración perpetua. Siempre al principio pues como que piensan no va a ser posible, nos vamos a cansar. No, vosotros sabéis de sobra que no es así, que es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Y segundo, que hace un grandísimo bien, de manera que tiene un efecto multiplicador. Es decir, hay gente que realmente en torno a la adoración eucarística, en su turno, pues va conociendo también a otras personas. Y me decía un participante que hemos venido de viaje desde Madrid hasta aquí, pues que su experiencia es esa, que de distintos grupos, comunidades, asociaciones y situaciones eclesiales, confluir en la adoración eucarística también es un momento de comunión y de comunión eclesial. En fin, todos los bienes que vienen de la adoración perpetua no es momento por mi parte de exponerlos, sino de hablaros, según el programa, me preguntaron qué título. Me gusta esta expresión del Señor en la consagración, entregado por nosotros. Esta sería mi reflexión delante de la Eucaristía, ante el Señor vivo y glorioso y ante el cual pues pasamos tantas horas, ¿no? No es una cosa, es Jesús vivo que transmite vida, es Jesús vivo de cuyo corazón fluye esta actitud de entrega. En Él y para nosotros. Por eso el título entregado por nosotros, pues lo ampliaré y durante un rato y después también si queréis en algunas preguntas o diálogo de la charla. La pregunta es, ¿quién entregó a Jesús? Y en primer lugar hemos de responder, Dios Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La cosa viene de lejos y la cosa tiene su hondura. Es el Padre el que nos ha entregado a su Hijo. Más aún, en Él nos lo ha entregado todo, ya no tiene más que darnos. Nos ha dado con Él y en Él su Espíritu Santo, nos ha dado la Iglesia, nos ha dado a su Madre María, etcétera, ¿no? Pero la iniciativa, el origen, el primer impulso viene, y es un impulso permanente, sostenido por el Padre. Es Dios Padre quien ha entregado a su Hijo. Y lo ha entregado por amor a su Hijo. Podríamos decir, tanto amó Dios Padre a su Hijo único, que lo envió al mundo para hacerlo el centro del cosmos y de la historia, para que Él fuera el primogénito de entre los muertos y antes el primogénito de toda criatura, para que Él fuera el icono, imagen de Dios invisible, para que Él sea el punto omega de la historia. Ahí hay un amor del Padre a su Hijo que es un amor infinito. No solo es un amor intratrinitario, el Padre quiere a su Hijo, sino que es un amor que le ha movido a entregar a su Hijo y hacerse hombre
y en esta historia ya concreta y conocida, en un mundo de pecado. Y por tanto, cuando el Hijo se sumerge en esta situación, Él ha tomado una carne semejante a la nuestra. La nuestra es de pecado, la suya no, pero es semejante a la nuestra carne de pecado. Por tanto, cuando contemplamos a Jesús en la Eucaristía, hemos de verle como el que ha sido entregado por el Padre a nosotros, a cada uno. Este es el principal regalo que Dios nos ha hecho. Dios Padre, darnos a su Hijo, Dios como Él, y en Él una fuente permanente de Espíritu Santo para todos nosotros. Pero además, a esta pregunta, ¿quién ha entregado a Jesucristo? La segunda, el primer punto ya me daría para toda la charla y para meditar un rato largo, pero tengo que pasar a otros aspectos. El segundo punto es, Jesucristo se ha entregado a sí mismo. La entrega de Cristo tiene un motor último en Dios Padre, pero tiene un motor permanente en el corazón de Cristo, en el corazón humano de Cristo, en su voluntad. Con gran deseo he deseado que llegara esta Pascua. Podríamos decir que Jesús ha vivido toda su existencia terrena pensando en ese momento de su entrega. De una entrega que será esponsal. Cristo la amó y se entregó por ella a la Iglesia, su esposa, para presentársela sin mancha ni arruga ni nada semejante. En Efesios 5 aparecen estas expresiones. Pero a nivel personal también está el aspecto del amor. Gálatas 2:20, cuando San Pablo dice, vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Fruto de ese amor fue la entrega. Podemos decir con toda propiedad, lo mismo que San Pablo, cada uno en primera persona, me amó y se entregó por mí. Jesucristo me conoció en su existencia terrena. Y si yo solo existiera, Él habría ido a la cruz entregándose por mí. Puedo decirlo de todos y por tanto digo por los pecadores. Pero que eso no deje o no me deje en el anonimato. Me amó y se entregó por mí. En esa entrega, Jesucristo ha sido plenamente libre. Nadie me quita la vida. La doy yo, voluntaria y libremente. Nos dice en el Evangelio de San Juan. Es una entrega libre, soberana. Jesús es dueño de su vida y se entrega por nosotros por amor a cada uno. Me amó y se entregó por mí significa se entregó porque me amaba y me amó de tal manera que se entregó por mí. No es una frase simplemente copulativa, me amó y se entregó, sino que hay también una causa interna. La entrega es fruto del amor, el amor desemboca en la entrega. Me amó y se entregó por mí. Luego, cuando contemplo a Jesucristo en la Eucaristía, Él está en esta actitud de entregarse, de dárseme como un regalo, como un don. Cuando voy a la adoración eucarística o a la celebración de la Santa Misa, ahí está la expresión de las palabras de Jesús en la consagración. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En el será entregado, ahí hay un pasivo. ¿Quién lo entrega? El Padre. Se entrega a sí mismo. También le hemos entregado nosotros. Y ahora lo diré en el siguiente punto. Curioso porque en nuestra expresión o traducción castellana o española no está traducida toda la carga de la palabra. En italiano está mejor traducido
y lo entendéis todos porque el italiano para todos es muy cercano. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. La entrega no es que Jesús toma su cuerpo y me lo da a mí. La entrega de Jesucristo es que Él se ofrece al Padre en sacrificio y de ahí me vienen a mí todos los bienes. A toda la humanidad nos vienen todos los bienes del sacrificio redentor de Cristo. Por tanto, Jesús, en el momento supremo de la última cena, cuando está instituyendo la Eucaristía, está hablando de su sacrificio redentor, que se consumará al día siguiente en la cruz. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Ahí la palabra entregado nos suene a Padre eterno que lo entrega, nos suene a Jesús que se entrega voluntariamente, pero atendamos, se entrega en sacrificio al Padre y seremos nosotros los beneficiarios. Más aún, en esa entrega de Jesucristo sacrificial, que será consumada en la cruz y en la resurrección, puesto que a Cristo en la Eucaristía le tenemos ya vivo, resucitado, el que ha pasado por la muerte y mantiene sus llagas gloriosas. En esa entrega ha intervenido el Espíritu Santo, y mucho. Es el Espíritu Santo el que le ha ido moviendo durante toda su vida. Y será el Espíritu Santo el que desde la Eucaristía Jesucristo nos lo entrega, nos lo da, nos lo regala, para que mueva el motor de nuestra vida, de manera que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que murió y resucitó. Hay una explicación muy bonita, que solamente la enuncio, de esa entrega de Jesucristo al Padre en sacrificio, movido por el Espíritu Santo. Y es la alusión al sacrificio de Elías, que os suena, aquel sacrificio del profeta Elías, en el que solo, él es único, que cultivaba la adoración al Dios único y verdadero. A su alrededor, pues la gente se había alejado de Dios, había dejado la adoración al Dios único y verdadero, se había buscado pues sacerdotes de segunda y de tercera mano, los sacerdotes de Baal, aquello era un apaño, ¿no? Muchas veces nos pasa, a nosotros también, y le pasa a mucha gente, ¿no? Que hacemos un Dios a nuestra medida, pero ya no adoramos al Dios verdadero, adoramos a las obras de nuestras manos, a los ídolos, a nuestros proyectos, a nuestros gustos. Bueno, el caso es que Elías se quedaba solo y en un momento dado les planteó un desafío a aquellos sacerdotes de Baal, sacerdotes de los ídolos, a ver cuál es el Dios verdadero, si el vuestro o el mío. Y ya sabéis, ¿no? Aquellas ofrendas, estuvieron los sacerdotes todo el día, nada, no obtuvieron el fuego del cielo, porque hace falta fuego del cielo para consumir la víctima, de manera que esta víctima sea agradable a Dios Padre, sea agradable a Dios. Y sin embargo Elías mandó descuartizar las víctimas, las regó con agua abundante para que se mostrara con fuerza el poder de Dios. Invocó a Dios y las víctimas quedaron achicharradas por el fuego del cielo. En la víctima es importante la actitud de ofrenda, pero es muy importante el fuego. Y esto es lo que quiere decir la ofrenda de Jesucristo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el fuego que le ha llevado hasta la cruz y ha consumido la ofrenda. Un fuego de amor que procede del Padre y que Jesucristo en la Eucaristía derrama sobre nosotros. El fuego de su Espíritu viene a hacer de nuestra vida una ofrenda permanente. Cuando comulgamos, entramos en comunión con Jesús, o comunión sacramental, o comunión espiritual, durante el rato de la adoración. En esa comunión hay una sintonía de nuestro corazón con el suyo. ¿Y cuál es la sintonía? El fuego del Espíritu, que brota de su corazón ya glorificado y viene al nuestro, que va en proceso
de asimilación al suyo. Por tanto, este momento central del sacrificio redentor se ha realizado en virtud del Espíritu Eterno, dirá la carta a los Hebreos, el capítulo 9. En virtud del Espíritu Eterno, es decir, es el Espíritu Santo el que ha conducido a Jesús durante su existencia terrena y lo ha llevado hasta la cruz. Y es esa ofrenda en la que Jesús voluntaria, libremente, se ofrece al Padre, la que ha quedado consagrada por el fuego del cielo, es decir, por el Espíritu Santo. Y por eso Jesús, cuando termina el curso de su vida terrena, inclinando la cabeza, emisit spiritum, emitió su espíritu, es decir, su último aliento, que todos interpretan, leyendo después esta palabra con profundidad, el Espíritu Santo. Es decir, ya en la cruz, donde está María y donde está Juan, se produce un mini Pentecostés. Allá Jesús derrama el Espíritu Santo con su sangre sobre la iglesia naciente, María y Juan. Por tanto, ¿quién entregó a Jesús? Él es el que se ha entregado voluntariamente. Pero en esa su entrega ha sido cómplice el Espíritu Santo. Por tanto, en la Eucaristía, el entregado por nosotros está de fondo el Padre y está como a flor la carne de Cristo y su corazón, que es un motor de amor inagotable, y en ese motor de amor inagotable, en su corazón, el Espíritu Santo. Las tres personas divinas han actuado en la entrega de Jesucristo por nosotros. Pero también hemos de responder a la pregunta, ¿quién entregó a Jesús? Tomando los textos bíblicos. ¿Recordáis cuando se relata el nombre de cada uno de los apóstoles? Pedro, Simón Pedro, Juan, Santiago, Felipe y el último, Judas, el que lo entregó. Judas, y en él todos los pecadores hemos entregado a Jesucristo. El propio Jesucristo, en los tres anuncios de la pasión y en otros momentos a lo largo del Evangelio, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, porque será entregado en manos de los pecadores, que lo descuartizarán, etc., lo crucificarán y al tercer día resucitará. Es siempre la misma palabra, igual que en castellano nos suena entregado en todas las expresiones que he dicho, yendo al texto original, es el mismísimo verbo siempre. Luego, la entrega de Jesucristo, como sabéis, tiene mucha trama. No es una simple palabra de, pues yo tomo este vaso de agua y os lo doy. Eso es verdad. Os entrego este vaso de agua. O un regalo y te entrego un regalo. Sino que el entregado por nosotros encierra todo el misterio de la redención, en donde Dios Padre tiene la iniciativa, Jesucristo ha sido voluntario y libremente motor de esa entrega. Si os dais cuenta en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, Jesucristo tiene prisa por llegar a Jerusalén. Tiene prisa, y lo dice él. He deseado enormemente que llegara este momento, la Pascua, la entrega esponsal por su esposa, la Iglesia. Y el Espíritu Santo está ahí, como cómplice y protagonista de esta entrega que hace que la ofrenda de Jesucristo sacrificial al Padre en favor nuestro sea una ofrenda agradable. ¿Cómo no? Si es la ofrenda del que es todo santo. Pero es el fuego del Espíritu el que ha ido purificando esta entrega de Jesucristo, ¿no? Y San Agustín, cuando se pregunta, tan agudo como es, y hace estas distinciones, dice: el Padre lo entregó por amor. El Hijo se entregó a sí mismo por amor. No cabe otra. Y nosotros le hemos entregado por egoísmo, que es justo la antípoda o el antípoda del amor. Por envidia, por odio, por egoísmo. La palabra egoísmo encerramos todo. Lo contrario. Entonces nosotros, que estamos hechos para amar,
Nuestro corazón está hecho para amar y para ser amado. Cuando vamos a la Eucaristía, vamos a la fuente donde se nos contagia y se nos comunica el amor y donde se nos cura nuestro egoísmo. Y diríamos que ese choque frontal entre el amor de Dios en Jesucristo y en su corazón por el Espíritu Santo, ese choque frontal del pecado de los hombres, del nuestro, del de cada uno, eso es la cruz de Cristo, que echa para atrás a cualquiera, porque de entrada lo que vemos es nuestro rechazo al don de Dios. Eso es lo que le hace amarga la cruz, es lo que le hace repelente, es lo que nos hace mirar para otro lado. No solo la cruz de Cristo, sino la nuestra cuando llega. La primera reacción, no. ¿No será para otro? No, es para ti. Pero justamente la adoración eucarística nos invita a entrar dentro del corazón de Cristo. Cuando entramos dentro del corazón de Cristo, todo se entiende de otra manera. Porque nos damos cuenta que la cruz de Cristo es la máxima expresión histórica del amor. Lo que aparentemente es una injusticia, y lo es. Lo que aparentemente es como un fracaso, y lo es. Lo que aparentemente es el colmo de los dolores, y lo es. Dolores físicos, psicológicos, morales, incluso esa expresión del abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero este es el primer umbral, atraviesa ese umbral y entra de lleno en el corazón de Cristo. Pídele que Él te introduzca en su corazón y verás como allí hay una hoguera permanente de amor al Padre y a los hombres. Por tanto, el corazón de Cristo en la cruz, porque es el momento culminante, se convierte en lugar de reciclaje de nuestros rechazos, de nuestros egoísmos, de nuestros pecados. Es un lugar de reciclaje, en el cual Jesucristo recibe, carga con todos nuestros pecados y los de toda la humanidad y reacciona amando. En la Eucaristía es así, sin palabras. Yo aquí estoy explicando algo o balbuceando algo del misterio, pero seguro que en esa relación con Jesucristo, Eucaristía, esos ratos de silencio, en la noche, durante la mañana, en la tarde, y a lo largo de un mes y otro mes, una semana, otra semana, un día, otro día, seguro que Él os dice todo esto al corazón mucho mejor, ¿no? Jesucristo en su corazón es capaz de reciclar todos los extravíos de todos los hombres, de todos los tiempos, incluidos los míos. Me encuentro, por tanto, ante una fuente, una purificadora de agua y de ambiente como no hay otra. Es decir, este choque frontal del egoísmo de los hombres, el nuestro, excepto María Santísima, que ha sido librada del pecado, todos los demás, incluido Juan, que está allí junto a la cruz, los apóstoles. Este choque frontal de nuestro rechazo, nuestro olvido, nuestra respuesta negativa, este choque frontal con el amor de Dios, con un amor tan grande, tanto amó Dios al mundo, me amó y se entregó por mí el propio Jesús. Este choque frontal no se resuelve en contra nuestra, sino que se resuelve a nuestro favor. En el corazón de Cristo, Él reacciona siempre amando. Y esto se llama misericordia. Así lo explica San Juan Pablo II en la encíclica Dives y Misericordia. La misericordia tiene un nombre, se llama Jesucristo. Porque es un amor a la medida de Dios. No es un amor a nuestra medida. Nuestra medida da de sí cuando se pone a hacer el bien hasta cierto punto. Y nuestra medida cuando se pone a hacer el mal es un desastre. En la propia vida, en la vida de los demás. No tengo que poner ejemplos porque todos los tenemos continuamente presentes, ¿no? Pero al entrar en contacto con el corazón de Cristo en la Eucaristía, que está vivo y glorioso, ahí hay un reciclaje precioso,
hay una reacción de amor por parte de Jesucristo hacia cada uno de nosotros, y ese amor se llama misericordia. Por eso podemos traer a personas incluso a la adoración que no son creyentes, o que están muy lejos, o que viven una vida desordenada y de pecado, objetivamente hablando. Yo conozco muchos casos, y vosotros también. Ven conmigo, y poniéndole delante de Jesús, si él se ha dejado ir ante Jesús, ya ha abierto su puerta. Jesucristo le hará entender que el amor de Dios es más grande que su pecado, que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, y que todo lo que en la vida del pecador le conduce a la muerte y a la muerte eterna es desviado y es cambiado de signo precisamente en el contacto con Jesús, con Jesucristo, Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa o en la adoración. Mucha gente incluso no puede acercarse a recibir la comunión, o porque no ha confesado, o porque no puede ni siquiera recibir el perdón por sus circunstancias o su situación, pero puede ser adorador, adoradora. Ven. Y Jesús te irá haciendo entender que tu vida tiene sentido si va siendo ofrecida día tras día, en cada momento, y va siendo ofrecida con Cristo al Padre, movida por el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios en el secreto del corazón de cada uno. Y de hecho en la plegaria eucarística tercera pedimos a Dios que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, junto con Jesucristo. Por tanto, la vida cristiana se resumiría en esto, en hacer de nuestra vida una entrega. ¿Pero a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? No vamos a entregarnos a cualquiera, de cualquier manera y en cualquier momento. Nuestra vida está hecha para ser dada, para ser entregada. Pero no encuentra pleno sentido ni encuentra su encaje hasta que no es una vida entregada con Jesucristo al Padre en favor de todos los hombres. Porque la ofrenda de Jesucristo en la cruz no es, diríamos, para calmar a Dios Padre, puesto que Él ama a su Hijo y su Hijo le ama infinitamente, sino que esa entrega de Jesucristo que salda nuestras deudas es una entrega ofrecida en sacrificio cuyos beneficiarios somos nosotros. En ese sacrificio redentor somos nosotros los beneficiados. Por eso, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, o este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros y por una multitud enorme para el perdón de los pecados. Hemos de tener en cuenta siempre estos aspectos diferentes, ¿no? Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Adorar, por tanto, lo sabemos porque lo habréis escuchado muchas veces. A mí me gustó mucho la explicación que dio el Papa Benedicto en Colonia, aquel año 2005. Habíamos estado en la visita de Límina, que fui ordenado en enero, obispo, y fuimos a la visita de Límina con Juan Pablo II. Y nos recibió y estuvimos muy contentos cada uno. Fijaos, yo que acababa de ser ordenado obispo, llevaba una semana nada más de obispo. Estar con el Papa media hora, a solas, pues estuvimos hablando de muchas cosas muy bonitas. Y luego después ya todos juntos, y él nos despidió. Nos vemos en Colonia. Esa fue su última palabra dirigida a nosotros. Pues sí, ahí iremos todos. Y fuimos, cómo no. Pero ya el Papa era Benedicto XVI, ya no era Juan Pablo II, porque en abril pues sucedió, como sabemos, su tránsito a la gloria, ¿no? Como ya la Iglesia con toda certeza nos lo certifica en la canonización. Cuando llega Benedicto a Colonia, en aquella vigilia de adoración, por primera vez se tuvo adoración larga, toda la noche, aquella JMJ del 2005 en Colonia. Y explicó a los jóvenes qué es la adoración. Muchos jóvenes no lo saben. Y él pues tuvo el atrevimiento de explicarlo siempre con hondura, como ha hecho, ¿no? Y con sencillez al mismo tiempo. Los que le escucharon
y a muchos jóvenes se lo he oído, pues lo entendieron perfectamente y se han sentido muy atraídos por la adoración. Y él explica la adoración recurriendo a las dos palabras, latina y griega, de adorar. Adorar en latín es poner mi boca en su boca, dejar que él ponga su boca en la mía. Es os oris, una boca con la otra, es decir, recibir el beso de su amor. Eso es adorar a Cristo. Recibir el beso de su amor, el abrazo, Él me envuelve de su amor en la Eucaristía. Y en griego, la palabra correspondiente es postrarme. Quizá esta segunda sea más frecuente en nuestro uso y en nuestra concepción, ¿no? Postrarme porque Él es Dios, es mi creador. Y él, la explicación que hizo muy bonita a los jóvenes en aquella vigilia de la JMJ de Colonia, en Marinfield, pues viene a decir esto, ¿no? Adorar es la conjunción de estos dos aspectos. Es ponernos delante del Señor en actitud de reconocimiento de que Él es nuestro Creador, es nuestro Señor, es Dios, pero al mismo tiempo con esa cercanía tan grande del que recibe un beso de Cristo el Señor, mi Dios y mi esposo. El Cantar de los Cantares lo dice, bésame con el beso de tu boca. Bueno, pues la adoración es este encuentro personal con Jesucristo, que no es como un calmante para quedarme tranquilo o tranquila, sino que es una revolución interna, porque acostumbrados como estamos a vivir movidos por nuestro egoísmo, al entrar en contacto con Jesucristo en la Eucaristía, Él nos enseña a amar de verdad y nos va purificando nuestros egoísmos y nos va haciendo cada vez más parecidos a Él. Una persona que adora a Jesucristo y lo adora con frecuencia, su vida va cambiando, va haciéndose una ofrenda permanente y su corazón va siendo transformado y va aprendiendo a amar. Por eso la adoración perpetua es un grandísimo servicio a la Iglesia y a la sociedad. ¿Pero qué estáis haciendo ahí? Pero podemos explicarlo si nos lo preguntan. Muchos lo sienten y no nos lo preguntan. Pero esta pregunta se la hace mucha gente. La adoración perpetua, en cualquiera de los lugares donde se tiene, es un signo muy elocuente. En primer lugar, de la presencia de Cristo vivo en medio de su pueblo, pero al mismo tiempo de una fe que la Iglesia le profesa y de un amor que se expresa en el turno de adoración o en cualquier otro momento que uno vaya a la adoración eucarística. Y es un gran beneficio para la Iglesia y para la humanidad. Para la Iglesia, porque justamente en la Eucaristía es donde confluimos todos. Y en la adoración, además, confluimos sin prisa, con tiempo largo, para empaparnos bien de ese amor que nos precede, el amor de Dios Padre, el amor de Jesucristo hecho hombre, el Hijo eterno hecho hombre, el amor del Espíritu Santo, que es fuego de amor, ahí, concentrado en la Eucaristía, por nosotros, para nosotros y como beneficiarios cada uno de nosotros. Pues hasta aquí llega mi reflexión y si queréis, pues ahora podéis preguntar lo que queráis. Beneficio para el mundo. Beneficio para el... No, para la Iglesia.